Ahora sí, empezando a hablar acerca del estudio histológico de las células y en específico de las células del cuerpo humano, pues primeramente hay que decir que en histología nuestro concepto de célula va a ser que es la unidad mínima funcional de un organismo vivo, ¿no? O sea, la unidad mínima que genera o que tiene una función, que tiene la capacidad de generar eh, una propiedad funcional a un organismo vivo. Hay algunas que tienen muchísimas funciones, hay algunas que tienen funciones muy específicas. Y es importante decir algo, es un sistema abierto, que quiere decir que la célula normalmente va a estar tanto, van a estar entrando cosas como saliendo cosas. Entonces, por eso le decimos que es un sistema abierto, termodinámicamente abierto, y tiene tamaño variable, ¿no? Aquí podemos ver en esta imagen, pues, la enorme cantidad de tamaños que podemos ver de células. Bueno, aquí también hay algunas otras cosas que no son células, por ejemplo, los virus y las bacterias. Bueno, las bacterias son células en sí, aunque no del cuerpo humano, pero pues podemos ver el tamaño de una mitocondria, por ejemplo, que es parte de los organelos que tenemos, aproximadamente de una micra. Y ya luego los eritrocitos, que son de las células relativamente más pequeñas del cuerpo. Bueno, no las más pequeñas, pero pues podríamos decir que es la célula, el tamaño celular general, que son alrededor de 8, 10 micras, hasta incluso algunas células del cuerpo que pueden llegar a medir casi un metro, ¿no? Que son algunas del sistema nervioso. Entonces, hay una gran variabilidad tanto de tamaños como de formas en las células que vamos a estar estudiando. Bien, y para estudiar las células, pues básicamente no las podemos ver a simple vista, así que tenemos que usar otros instrumentos, del que ya hablamos un poquito, que pues, son los microscopios, pero pues básicamente hay tres tipos de microscopios que se vamos a estar utilizando, más bien que las fotografías que vamos a estar utilizando se realizaron en estos tres tipos de microscopios diferentes. El primero es el microscopio óptico, el cual pues nos da la capacidad de ver detalles de incluso algunas micras. Este no es una célula humana, es un paramecio, pero pues igual nos permite ver que pues nos permite ver detalles celulares importantes. Quizás es el que menos poder tiene, óptico, me estoy refiriendo, pues ya que utilizamos la luz como fuente para iluminar y para poder visualizar los objetos microscópicos. Y los otros microscopios que vamos a estar utilizando, bueno, de los que se usaron para ver las fotografías que vamos a estar utilizando para nuestro estudio, son los microscopios electrónicos, de los cuales hay dos tipos. No quiero que aprendan cómo funciona al detalle cada uno de ellos, pero es importante entender la diferencia porque nos dan cosas diferentes. El microscopio óptico de transmisión lo que nos va a dar es una imagen plana de un objeto, ¿no? En este caso, en vez de luz, lo que traspasa nuestra muestra son electrones. Entonces, estos electrones luego son visualizados o gracias a diferentes software los podemos visualizar la imagen que nos da dependiendo de la retención que tienen los objetos que hay en la muestra y nos dan una imagen plana aquí de un corte que nosotros podemos ver. En cambio, el microscopio electrónico de barrido lo que hace es que los electrones rebotan en la muestra, no la traspasan. Aquí, por ejemplo, en el de transmisión, aquí está nuestra muestra, aquí donde está la pequeña flechita, ahí está nuestra muestra y los electrones traspasan la muestra y después ya es visualizada pues la imagen para que nosotros estamos viendo. Sin embargo, en el microscopio electrónico de barrido, los electrones chocan con la muestra y rebotan en ella para después obtener una imagen. Entonces lo que vemos va a ser una imagen, por así decirlo, tridimensional o con relieve de lo que nosotros estamos analizando. Aquí les pongo algunas imágenes. Por ejemplo, aquí esto es lo que vemos en un microscopio óptico, donde quizás alcanzamos a diferenciar entre célula y célula, pero pues no podemos ver muy bien lo que hay adentro, pues por el poder óptico que tiene ese microscopio no es el suficiente. Eh, pero hablando del microscopio electrónico de transmisión, aquí podemos ver, ya se pueden distinguir algunos organelos, incluso podemos acercarnos más, pero pues por ejemplo aquí ya esta es como les digo, es una imagen bidimensional de un corte, este,
y podemos ver mitocondrias, el núcleo, el nucleolo, etcétera, etcétera. Ya vamos a distinguirlos un poquito mejor conforme vayamos viendo los temas de estos videos. Y aquí, esta es una fotografía con microscopio óptico de barrido. Como ven, si ven la diferencia, aquí también podemos ver organelos, ¿no? Podemos diferenciar el núcleo, que es aquí el centro denso más grande, algunas mitocondrias, eh, y los retículos endoplásmicos, etcétera. Pero si ven la diferencia, aquí se ve solamente como si fuera una simple placa de, de 2 dimensiones. Y aquí sí podemos ver el relieve de los diferentes organelos, ¿no? Incluso ver que tienen fondo, que tienen espacio en ellos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que nos da eh, las dos técnicas, ¿no? Bueno, más bien los dos microscopios, tanto el de transmisión como el de barrido, que nos permiten ver e identificar detalles diferentes. Esto lo vemos a nivel celular, pero pues ya cuando empezamos a ver los diferentes tejidos de los cuales se componen los aparatos y sistemas, pues es interesante ver con un detalle distinto que nos dan precisamente los microscopios electrónicos. Bien, es importante hablar que también existen técnicas de microscopía distintas. Dependiendo del tipo de microscopio y de la técnica que utilicemos, pues nos van a generar diferentes eh, tipos de imágenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos, igual este es un paramecio, no son células de seres humanos, pero pues nos dan una idea del tamaño que podemos ver, ¿no? Aquí en el B vemos el campo brillante, bueno, en el A vemos los dibujos, ¿no? También hay algunos dibujos que hacen algunos artistas bastante interesantes y bastante bien detallados que ayudan a entender un poquito mejor todo, ¿no? Entonces, la visualización de dibujos científicos, pues también es importante, pero pues también la idea y las imágenes que vamos a ver, la gran mayoría van a ser de microscopio óptico, ¿no? Y aquí vemos algunos en campo claro, campo oscuro, contraste de fases que nos ayuda a ver un poquito, el contraste de fases y de interferencia nos ayudan a ver como los límites celulares y un poquito los relieves, pero no nos da la definición del microscopio electrónico. Sobre todo en el curso vamos a estar viendo dos, el campo claro y el campo confocal o la fluorescencia. En este caso aquí, por ejemplo, vemos una imagen de campo claro, donde simplemente la iluminación obviamente está teñido, hablaremos de eso un poquito. Y aquí vemos con fluorescencia, donde dependiendo del tipo de química que se utilice, hay algunos que usan histoquímica, o sea que utilizan diferentes sueros, diferentes antígenos, perdón, anticuerpos que tienen fluoróforos y que por eso, dependiendo de la luz con la que irradies, van a encender de diferentes colores, o algunas veces se pueden hacer proteínas o se puede transformar una célula para que genere ciertas proteínas fluorescentes que nos den esta capacidad de distinguir organelos o distinguir, por ejemplo, en estas está el núcleo teñido con algún anticuerpo o con algún fluoróforo en específico, parte del citoesqueleto. Entonces, eso nos da la propiedad de poder estudiar a un nivel diferente este tipo de células. Y pues, obviamente, uno de lo que más vamos a estar viendo son las tinciones, porque como tal, debido a la longitud de onda, pues no, como las células no tienen, por así decirlo, un color, entre comillas. Entonces, las tinciones nos ayudan a poder visualizar un poquito mejor ciertas estructuras o ciertos organelos, ¿no? Y la más utilizada en histología va a ser la hematoxilina y eosina. Eh, no es la única, no es la única. Seguramente ya han visto algunas otras tinciones. Hay algunas que tiñen tejido conjuntivo, hay algunas que tiñen fibras elásticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay algunas que algunos cuerpos en específico, como la tinción argéntica, que los tiñen en específico, alguna proteína o algún compuesto. Pero la más ampliamente usada en la tinción histológica o en el estudio histológico va a ser esta, ¿no? La combinación de hematoxilina y eosina. Es importante mencionar que cada colorante
tiene afinidad a ciertas partes de la célula. Por ejemplo, la hematoxilina es un colorante básico, por lo tanto va a tener afinidad con las regiones ácidas de la célula. Esto lo vamos a entender un poquito mejor conforme vayamos y conforme vayan incluso avanzando las materias, ¿no? Cuando empiecen a ver bioquímica, cuando empiecen a entender un poquito mejor esto de qué partes podrían ser ácidas y por qué ácidas, o por qué básicas de la célula, ¿no? Y la otra tinción, que es la eosina, es ácido, por lo tanto tiene un poquito de más afinidad hacia las partes o las regiones básicas de la célula, ¿no? Entonces, parte de las regiones ácidas donde se mete la hematoxilina van a ser, por ejemplo, los núcleos, los ribosomas, las mitocondrias, etcétera. Y por eso cuando vemos la combinación de ambas, vemos cómo en la hematoxilina hay ciertas tinciones, hay ciertas, perdón, regiones más teñidas que otras, y en la eosina, pues pareciera más como un fondo. Entonces, en la unión de ambas tinciones nos puede o podemos distinguir un poquito mejor ciertas regiones celulares. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir entendiendo un poquito mejor qué son estas regiones, ¿no? Y por qué algunas se tiñen más que otras con hematoxilina y otras con eosina, etcétera, y nos da este color pues moradito, violeta, que va a ser muy común cuando en todo el curso de histología especial, ¿no? Bien, algo importante, seguramente esto ya lo han visto en anatomía, sobre todo en anatomía, ¿no? Son los cortes. Que si es un corte transversal o si es un corte sagital, coronal, etcétera, los diferentes ejes. A veces, cuando estamos nosotros viendo cortes histológicos, es muy fácil perdernos, porque quizás con el cuerpo humano es un poquito más sencillo, como el trazar los diferentes ángulos, dónde es arriba, dónde es abajo. En cambio, cuando es un corte es un poquito más difícil saber lo que estamos viendo o el tipo de corte, ¿no? Cuál es la parte de arriba, cuál es la parte de abajo, ¿no? Entonces hay que poner atención no solo en intuir, sino en tener una idea espacial de qué es lo que estamos viendo, ¿no? Y sobre todo nos vamos a referir, sobre todo van a ser cortes transversales o sagitales o cortes longitudinales, dependiendo del tipo de muestra. Ya lo iremos viendo conforme vayamos viendo los diferentes cortes que nosotros vamos a estar visualizando en el curso. Entonces son dos puntos importantes. Bien, vamos a dejar este temita para el próximo video.